29 de junio 1444. Un paso de montaña en el norte de Albania. 4.000 hombres observan a 25.000 soldados otomanos marchar hacia una garganta de 11 kilómetros de largo. Los albaneses están en inferioridad numérica de 6-1. Están a punto de ganar, decisivamente, porque esta no es una historia de valentía. Se trata de la militarización del terreno. En los próximos minutos verás cómo Gheorghe Castrioti, conocido como Skanderbeg, utilizó una doctrina de guerra de montaña que precede a las operaciones especiales modernas en 5 siglos. Descubrirás la batalla de Torbiol, donde fuerzas de ataque ocultas ejecutaron un movimiento de pinza de manual. El asedio de Kruja, donde 4.000 defensores mantuvieron una fortaleza a 607 metros de altitud contra 100.000 tropas imperiales durante 5 meses. Y comprenderás por qué las crónicas militares otomanas, escritas por los perdedores, admiten que los pasos estrechos fueron la causa principal de la derrota. Comenzando el 28 de noviembre de 1443. La noche en que Skanderbeg tomó la fortaleza con una carta falsificada. Si valoras la historia militar con documentación de fuentes primarias, suscríbete. Comenta tu ubicación. Ahora, a las montañas. Skanderbeg no era nobleza albanesa liderando una revuelta campesina. Era un Sanjak Bey otomano, un gobernador. Entrenado en Constantinopla desde los 9 años como parte del sistema de Evshirme, donde niños cristianos eran tomados, convertidos y criados como administradores y generales otomanos de élite. Su nombre de nacimiento, Gheorghe Castrioti. Su nombre otomano, Iskenderbey, que significa Señor Alejandro, en honor a Alejandro Magno. Comandó la caballería otomana. Conocía sus manuales de logística, sus vulnerabilidades en la cadena de suministro, su doctrina táctica. Y el 15 de noviembre de 1443, durante la batalla de Niš, donde un ejército cruzado húngaro-polaco se enfrentó a fuerzas otomanas en la actual Serbia, desertó. Se llevó a 300 jinetes albaneses con él. Cabalgó hacia el oeste. 13 días después, llegó a la fortaleza de Kruj. Estaba situada en una cresta de piedra caliza en el centro de Albania, controlando las rutas de acceso entre la costa adriática y los valles interiores. La guarnición otomana, aproximadamente 500 hombres. Skanderbeg llevaba una carta falsificada, supuestamente del sultán Murad II, ordenando al gobernador que le entregara la fortaleza inmediatamente. El gobernador cumplió. Al amanecer, Skanderbeg controlaba la fortaleza más fuerte de Albania. Izó el estandarte de su familia, un águila negra bicéfala sobre rojo. Ese símbolo es ahora la bandera albanesa. Pero una fortaleza no gana una guerra. Los otomanos controlaban los Balcanes. Habían tomado Constantinopla en 1453. Espera. Eso es futuro. En 1443 controlaban Serbia, Bulgaria, la mayor parte de Grecia. Albania era un mosaico de señores feudales, posesiones costeras venecianas y territorios administrados por los otomanos. Skanderbeg necesitaba un ejército. Más críticamente, necesitaba financiación. Las levas feudales no sirven para una guerra de guerrilla sostenida. Necesitas profesionales, gente que luche todo el año, no solo durante las pausas de la cosecha. 2 de marzo de 1444. La ciudad de Lesje, norte de Albania. Skanderbeg convoca un consejo. Asisten los principales señores feudales albaneses, la familia Dukagjini, la familia Topia, la familia Arianiti, representantes venecianos, firman un tratado. Los historiadores lo llaman la Liga de Lesje. Es un pacto militar y financiero. Los señores acuerdan contribuir 200.000 ducados de oro anualmente para financiar un ejército permanente. Skanderbeg es nombrado capitán general, comandante militar supremo. La Liga controla un territorio del tamaño aproximado de la Albania moderna, unos 28.000 kilómetros cuadrados. Población, quizás 300.000, aunque los datos del censo de este periodo no son fiables. La estructura del ejército. Skanderbeg mantiene una fuerza central de 2.000 a 3.000 jinetes de élite. Son profesionales a tiempo completo. Soldados pagados. Están equipados con armadura ligera, escudos redondos, lanzas largas y arcos recurvos. Piensa en ellos como el equivalente del siglo XV de las fuerzas especiales de respuesta rápida. Alrededor de este núcleo puede movilizar levas feudales, soldados a tiempo parcial proporcionados por los señores, lo que eleva la fuerza total a 15.000 durante las principales campañas. Pero el grupo central, esa unidad de 2 a 3.000 hombres, es la fuerza de ataque. Los que han entrenado juntos, los que conocen el terreno, los que ejecutarán la emboscada en Torbiol, porque en junio de 1444 el sultán Murad II tiene un problema. Un exgobernador se ha apoderado de una fortaleza, ha declarado la independencia y ha formado una coalición. Esto no puede quedar así. Murad despacha a Ali Pasha,
un comandante experimentado, con órdenes de aplastar la rebelión, la fuerza. Las fuentes varían enormemente. Marinus Barletius, un sacerdote de Shkodër que escribió la primera biografía importante de Skanderbeg en 1508, afirma 40.000 tropas. Historiadores modernos como Oliver Jens Schmidt, de la Universidad de Viena, autor de la biografía definitiva de 2009, estiman entre 25.000 y 30.000. Las crónicas otomanas no dan cifras precisas, pero la describen como una importante fuerza expedicionaria, incluyendo caballería Sipahi, jinetes Akunchu e infantería Janissary. Ali Pasha entra en Albania desde el este, marchando a través del valle del río Shkumbin. Su objetivo, Kruje, pero para llegar a Kruje tiene que cruzar las tierras altas interiores, y eso significa pasar por una característica geográfica específica, una llanura, 11.2 kilómetros de largo, 4.9 kilómetros de ancho, rodeada por las montañas Mokra, laderas boscosas a ambos lados, un camino por el centro. Nombre moderno, la llanura de Shumbat, cerca de Peshkopi, en el noreste de Albania. Nombre del siglo XV, Torbiol. Y Skanderbeg está esperando. 29 de junio de 1444. Mañana. La columna de Ali Pasha entra en la llanura de Torbiol desde el paso oriental. 25.000 hombres. Quizás más. La vanguardia. Caballería ligera Akunchu. Exploradores y asaltantes. Detrás de ellos, el cuerpo principal. Caballería pesada Sipahi. Infantería Janissary. Carros de suministros. Seguidores del campamento. La columna se extiende por kilómetros. Tarda horas en pasar por la estrecha entrada oriental. Y al entrar en la llanura, ven el ejército de Skanderbeg, 15.000 hombres, desplegados en el centro del valle, visibles, esperando. Este es el momento en que Ali Pasha comete su error. Ve una fuerza enemiga, en inferioridad numérica, de pie en terreno abierto. Asume que es una batalla convencional. Ordena a sus tropas que formen líneas de batalla. Los otomanos se despliegan en su formación estándar. Caballería Sipahi en los flancos, Janissaries en el centro. Akunchi protegiendo los flancos. Es de manual. Es lo que todo comandante otomano está entrenado para hacer. Y es exactamente lo que Skanderbeg quiere que haga. Porque mientras Ali Pasha organiza 25.000 hombres en el centro de un valle de 11 kilómetros, 3.000 jinetes albaneses están ocultos en los bosques a ambos lados, esperando la señal. El plan de Skanderbeg no es complicado. Es un movimiento de pinza. Atraer al enemigo al valle, dejar que comprometan sus fuerzas, luego atacar desde ambos flancos simultáneamente, aplastarlos contra el centro. Es la misma táctica que Aníbal usó en Canas en el 216 a.C., la misma táctica que ha estado ganando batallas durante 2000 años, pero requiere 3 cosas: terreno que canalice al enemigo, disciplina para mantener la posición mientras se está en inferioridad numérica, y tiempo perfecto. Porque si las fuerzas ocultas atacan demasiado pronto, los otomanos pueden reposicionarse demasiado tarde y el centro colapsa. Skanderbeg espera hasta que toda la columna otomana esté dentro del valle, hasta que estén completamente comprometidos, hasta que retirarse signifique luchar a través del mismo paso estrecho por el que entraron. La señal, un estandarte rojo izado en la cresta. El hermano de Skanderbeg, Hamza Castrioti, comanda la fuerza oculta en el flanco norte. 500 jinetes. Emergen de la línea de árboles a toda velocidad. Simultáneamente, otros 1.500 bajo Jin Musaka atacan desde el sur. Los otomanos no los ven hasta que están a 300 metros de distancia. Para entonces, es demasiado tarde para formar posiciones defensivas. La caballería albanesa se estrella contra los flancos otomanos. No una carga contra infantería preparada, una carga contra tropas que aún se mueven para formarse, aún organizándose, vulnerables. El flanco norte colapsa primero. La caballería de Hamza atraviesa la pantalla Akunchu y golpea a las reservas Sipahi desde un lado. Los Sipahi son caballería pesada, acorazados, poderosos en una carga frontal, pero los encuentran estacionarios, caballos agrupados, sin espacio para maniobrar. Los albaneses usan lanzas largas, empujan desde el caballo, apuntan a los caballos. Un guerrero montado es efectivo. Un soldado de caballería pesada desmontado en medio de una formación que colapsa es un lastre. El flanco norte se desintegra en cuestión de minutos. El ataque del sur es igualmente devastador. La fuerza de Musaka ataca el tren de suministros, los carros, los seguidores del campamento, los elementos traseros que no pueden defenderse eficazmente. El pánico se extiende. Los soldados otomanos en la retaguardia comienzan a retirarse hacia el paso oriental, pero el paso es estrecho, crea un cuello de botella. Las tropas que intentan avanzar hacia la batalla chocan con las tropas que intentan huir. La formación se rompe
Ahora ataca el centro de Skanderbeg, los 15.000 hombres que habían estado de pie al descubierto. No son una línea defensiva, son el martillo, y las dos fuerzas de flanco son el yunque. Los otomanos están rodeados por 3 lados, comprimidos en el centro del valle, sin espacio para maniobrar, sin una estructura de mando clara. Ali Pasha intenta reunir a sus janissaris, son infantería de élite, disciplinados. Pero la disciplina no importa cuando te atacan desde 3 direcciones simultáneamente en un terreno que impide la lucha en formación. La batalla dura 4 horas. Al principio de la tarde ha terminado. El ejército otomano está destruido. Cifras de bajas. Barletius afirma 8.000 muertos otomanos. Las estimaciones modernas varían entre 5.000 y 10.000 muertos. Miles más capturados. Las bajas albanesas. Aproximadamente 1.000 muertos. La proporción no es de 6 a 1. Es de 8 a 1 a favor de la fuerza en inferioridad numérica, porque no se trata de números, se trata de la selección del terreno, de obligar a un ejército más grande a luchar en un espacio donde el tamaño se convierte en una desventaja. Ali Pasha escapa, apenas. Se retira hacia el este con quizás 5.000 supervivientes, de vuelta por el paso, de vuelta al territorio otomano, y lleva un mensaje al sultán Murad. El mensaje: Skanderbeg no puede ser derrotado en las montañas, no con tácticas convencionales, no con números superiores. El terreno es el arma, los pasos son fortalezas, y cada valle es un campo de exterminio potencial. Pero Torbjörn es solo el principio, porque el sultán Murad no acepta la derrota, envía otro ejército y otro. Durante los siguientes 6 años, los otomanos lanzan múltiples campañas en Albania, cada una más grande que la anterior, cada una convencida de que la fuerza abrumadora tendrá éxito donde las tácticas fallaron, y cada una aprende la misma lección. En la guerra de montaña, el defensor elige el campo de batalla, y Skanderbeg elige con mucho cuidado. 10 de octubre de 1445, la batalla de Mokra, fuerza otomana, 15.000 bajo Firuz Pasha, fuerza de Skanderbeg, 3.500. Ubicación, otro paso de montaña, más estrecho que Torbjörn. Los otomanos marchan a través. Skanderbeg ataca desde posiciones elevadas en ambos lados. Los otomanos no pueden escalar las laderas, no pueden formar líneas, no pueden usar su ventaja numérica. Resultado, otra derrota. Bajas otomanas, aproximadamente 3.000. Bajas albanesas, menos de 200. El patrón se repite. 1446, batalla de Oranik. 1448, batalla de Svetigrad. Cada enfrentamiento sigue la misma plantilla. Atraer a los otomanos a terreno restrictivo. Atacar desde múltiples direcciones. Usar la movilidad contra la masa. Los otomanos siguen viniendo. Y siguen perdiendo, porque luchan contra un enemigo que entiende que en las montañas la geografía importa más que el coraje, más que el entrenamiento, más que los números. Para 1450, el sultán Murad se ha cansado de enviar ejércitos a través de pasos de montaña. Decide un enfoque diferente. Guerra de asedio. Si Skanderbeg no lucha en terreno abierto, Murad atacará sus fortalezas, lo matará de hambre, y el objetivo principal es obvio: Kruje, la fortaleza que Skanderbeg tomó con una carta falsificada, el símbolo de la resistencia albanesa, el bastión que controla los valles centrales. Murad reúne el ejército más grande que jamás haya enviado contra Albania. Las fuentes dicen 100.000 hombres. Los historiadores modernos debaten esa cifra, pero incluso las estimaciones conservadoras la sitúan entre 60.000 y 80.000. Es la mayor operación militar otomana en los Balcanes desde la caída de Constantinopla. Espera, eso aún no ha sucedido. Desde la batalla de Varna en 1444, y todo está dirigido a una fortaleza, en una montaña, defendida por 4.000 hombres. Ahora ejecuta esta adaptación a la perfección. 14 de mayo, 1450. El sultán Murad II llega a Kruje, no con un grupo de asalto, con un imperio, 100.000 hombres, 60.000 de caballería, 40.000 de infantería, 10 cañones pesados. Cada cañón dispara proyectiles de piedra que pesan 400 libras. El tren de asedio más grande jamás ensamblado en los Balcanes. Y todo está apuntando a una fortaleza en una cresta de piedra caliza a 607 metros sobre el nivel del mar, defendida por 4.000 hombres bajo el mando de Brana Conti. Albaneses, alemanes, italianos, soldados profesionales, pero 4.000 contra 100.000. Las matemáticas no cuadran, excepto que las matemáticas asumen terreno plano. Y Kruja no está en terreno plano. La fortaleza se asienta en una pendiente de 45 grados, acantilados de piedra caliza por 3 lados. Una sola carretera de acceso, estrecha, serpenteante, lo suficientemente empinada como para que los caballos tengan dificultades. Los otomanos no pueden rodearla.
No pueden emplear toda su fuerza simultáneamente. Los cañones están posicionados debajo de la fortaleza, disparando cuesta arriba. Con ese ángulo, los proyectiles de piedra pierden velocidad, golpean las murallas, rebotan, descascaran la piedra caliza, pero no la rompen. Un análisis de 2024 de los archivos estatales venecianos, la colección Senato Mar, reveló que Skanderbeg solicitó mineros especialistas a Venecia específicamente para contrarrestar las operaciones de socavación otomanas. Minería. Cavar túneles bajo las murallas para derrumbarlas. Los otomanos lo intentaron, los albaneses contraminaron, cavaron sus propios túneles. Escucharon a los excavadores otomanos, irrumpiendo y luchando bajo tierra. Combate cuerpo a cuerpo en túneles de 1,20 m de altura, sin espacio para espadas, cuchillos y martillos. La guerra de minas duró 3 meses. Ningún bando obtuvo ventaja. Pero la verdadera arma no es la fortaleza, es la línea de suministro, o más bien la falta de ella. Los otomanos trajeron 100.000 hombres al centro de Albania, a través de pasos de montaña. Esos hombres necesitan comida, agua, forraje para 60.000 caballos. Las cifras son brutales. Un caballo consume aproximadamente 20 libras de forraje al día. 60.000 caballos, 1.200.000 libras de forraje, diariamente. Esos son 600 toneladas cada día. Y no hay pastos alrededor de Kruje. Son montañas, bosques, pendientes rocosas. Cada onza de comida tiene que ser transportada desde territorio otomano, a través de los mismos pasos que Skanderbeg ha estado emboscando durante 6 años. Harry Hodgkinson, el oficial de inteligencia británico que analizó la campaña en su biografía de 1999, detalla lo que él llama la política de tierra quemada. Antes de que llegaran los otomanos, las fuerzas de Skanderbeg quemaron cosechas, envenenaron pozos, arrearon el ganado a las montañas. Los otomanos marcharon hacia un páramo. Y entonces, Skanderbeg golpeó los convoyes de suministro, no el ejército principal. Los convoyes. 8.000 jinetes albaneses, móviles, rápidos, conocían el terreno. Emboscaban un tren de suministro, mataban a los guardias, quemaban los carros, desaparecían en las montañas antes de que llegaran los refuerzos otomanos. El asedio se convirtió en una guerra de desgaste y los otomanos estaban perdiendo. De junio a septiembre de 1450, 4 meses. La guarnición resiste. Brana Conti rechaza todas las ofertas. El sultán Murad le ofrece personalmente 200.000 aspers, monedas de plata otomanas, para rendirse. Conti se niega. Los otomanos asaltan las murallas repetidamente. Traen torres de asedio, escaleras, llegan a las murallas. Los defensores vierten aceite hirviendo, lanzan rocas, empujan las escaleras hacia atrás. Cada asalto fracasa. Las bajas otomanas se acumulan. 5.000, 10.000, 15.000. La enfermedad se propaga por el campamento. Disentería, tifus, condiciones de hacinamiento, agua contaminada, malas condiciones sanitarias. El cronista otomano Ashik Pasha Sade, escribiendo a finales del siglo XV, admite que la retirada se debió a la peste y a la dificultad de la montaña, no a la derrota en batalla, fallo logístico. 26 de octubre de 1450, los otomanos levantan el asedio. Llegaron 100.000 hombres, salen 80.000, 20.000 bajas, la mayoría por enfermedad e inanición, no por combate. La guarnición, 4.000 hombres, aún defendiendo la fortaleza, aún abastecidos, porque Skanderbeg había asegurado el tratado de Gaeta con el reino de Nápoles. Los suministros llegaban por mar, a la costa adriática, luego por tierra a través de rutas que los otomanos no podían bloquear. Un análisis historiográfico de 2025 argumenta que la victoria de Skanderbeg en Kruje fue tanto ingeniería diplomática como táctica militar. Comprendió que mantener una fortaleza de montaña requiere líneas de suministro externas, y las construyó antes de que comenzara el asedio. El asedio de Kruje no es una batalla, es un caso de estudio de guerra asimétrica, una fuerza más pequeña que utiliza el terreno, la movilidad y la logística para anular la superioridad numérica. La fortaleza era el ancla, la caballería móvil era el arma, y las montañas eran el campo de batalla. El sultán Murad nunca regresó a Albania, murió 4 meses después, 3 de febrero de 1451. Su hijo, Mehmed II, heredó el trono y heredó el problema albanés. Pero Mehmed aprendió del fracaso de su padre. No enviaría ejércitos a través de pasos de montaña, no asediaría fortalezas de montaña. Intentaría algo diferente, diplomacia, sobornos, volver a subir a sus aliados contra Skanderbeg, porque si no puedes conquistar las montañas, atacas la coalición. Y las coaliciones son siempre vulnerables.
especialmente cuando son financiadas por contribuciones anuales de señores feudales que empiezan a cuestionar si 200.000 ducados al año valen la pena. La guerra militar había terminado. La guerra política apenas comenzaba. Mehmed II no era su padre. Comprendió algo que el sultán Murad nunca captó. No puedes conquistar montañas, pero puedes arruinar a la gente que las defiende. Porque las guerras no las gana el bando con más coraje. Las gana el bando que aún puede pagar a sus soldados cuando la lucha se alarga hasta el 10º año. Y para 1451, la Liga del Hesse llevaba 7 años luchando, 7 años movilizando levas feudales, 7 años manteniendo una fuerza de caballería profesional, 7 años de 200.000 ducados anuales fluyendo de las tesorerías nobles al cofre de guerra de Skanderbeg. Eso es 1.400.000 ducados en total, y algunos de esos nobles empezaban a hacer preguntas. La estrategia de Mehmed era elegante, ofreció tratados de paz, no a Skanderbeg, a señores albaneses individuales, la familia Dukakjini, la familia Arianiti, la familia Topia. Cada tratado venía con oro, concesiones de tierras, promesas de autonomía bajo suceranía otomana, paga tu tributo, conserva tus feudos, deja de financiar el ejército de Skanderbeg. Era más barato que enviar otros 100.000 hombres a morir en un paso de montaña. Y funcionó, parcialmente. Para 1454, 3 familias importantes habían firmado acuerdos de paz separados con Constantinopla. El presupuesto anual de la Liga se redujo de 200.000 ducados a aproximadamente 120.000. Un recorte de financiación del 40%. La fuerza de caballería profesional de Skanderbeg se redujo de 3.000 a 1.800. Todavía formidable, pero ya no capaz de librar múltiples campañas simultáneamente. Pero Mehmed cometió un error crítico. Asumió que la resistencia albanesa era puramente financiera, que sin dinero la coalición colapsaría. No tuvo en cuenta el hecho de que Skanderbeg había pasado una década construyendo algo más valioso que el oro: infraestructura, producción local de armas, las fundiciones de Lure y Bulkisa. Esas instalaciones producían lanzas, puntas de flecha y espadas utilizando mineral de hierro extraído de las montañas de Mokra. Producción: aproximadamente 5.000 puntas de lanza anualmente, suficiente para equipar al ejército principal y mantener reservas. Skanderbeg también controlaba las rutas comerciales de sal, entre el interior y la costa adriática. Sal, el petróleo de la economía medieval. Los mercaderes venecianos pagaban tarifas premium por la sal albanesa. Esos ingresos, aproximadamente 30.000 ducados al año, iban directamente a la financiación militar. Mehmed recortó los subsidios nobles, pero no pudo recortar el dinero de la sal, ni las fundiciones, ni el hecho de que cada albanés que había luchado en Torbiol o defendido Kruje ahora tenía una década de experiencia en combate. 1457. Mehmed intenta un enfoque diferente. Envía un ejército, no para conquistar Albania, para saquearla, destruir la base económica, quemar las fundiciones, interrumpir el comercio de sal. El comandante: Isabek Ebrenos. La fuerza: 20.000 hombres. Objetivo: la ciudad de Berat, en el sur de Albania. Berat se asienta a orillas del río Osum. Controla el acceso a las rutas comerciales del sur. Si los otomanos toman Berat, cortan las líneas de suministro de Skanderbeg al Adriático. 14 de julio de 1457, los otomanos asedian Berat, la guarnición. 800 hombres bajo el mando de Musaka Topia. Skanderbeg se moviliza. 10.000 tropas, una fuerza de socorro. Marcha hacia el sur. Los otomanos saben que viene. Se preparan. Y esta vez no luchan en un paso de montaña. Eligen terreno abierto, la llanura a las afueras de Berat, donde su ventaja numérica importa, donde la caballería puede maniobrar, donde Skanderbeg no puede usar el terreno como arma. La batalla de Berat, agosto de 1457. Los 10.000 de Skanderbeg contra los 20.000 de Isabek. Terreno abierto. Guerra de formaciones convencionales. Los otomanos se despliegan en su configuración estándar. Caballería sipahi en los flancos. Genízaros en el centro. Artillería posicionada en una cresta baja. Skanderbeg ataca. Su caballería carga contra el flanco izquierdo otomano. Es la misma táctica que funcionó en Torbiol, excepto que esta vez no hay reserva oculta, ni bosques para ocultar fuerzas de flanqueo. Los otomanos ven venir la carga, reposicionan. Los sipahi giran y contraatacan. Las dos fuerzas de caballería chocan. Es brutal, cuerpo a cuerpo, lanzas, espadas, caballos gritando. Pero los otomanos tienen números, absorben la carga, mantienen la línea, empujan hacia atrás. La caballería de Skanderbeg se retira, se reagrupa, carga de nuevo, mismo resultado. Al final de la tarde, la fuerza albanesa está exhausta. Se retiran.
El asedio continúa. Berat cae 3 semanas después. La guarnición se rinde. Musakatopia es capturado, ejecutado. Es la primera gran derrota de Skanderbeg en 14 años y revela la limitación fundamental de su estrategia. En las montañas es imbatible. En terreno abierto los números importan. Pero la derrota en Berat hace algo inesperado. Unifica la liga. Los nobles que habían firmado tratados de paz separados con Mehmed se reincorporan a la coalición. Porque Berat demostró que las ofertas de paz otomanas eran temporales, que el objetivo a largo plazo de Mehmed no era la coexistencia, era la conquista. La financiación de la liga se estabiliza, no en 200.000 ducados, sino en 150.000, suficiente para mantener el ejército principal, suficiente para seguir luchando, y Skanderbeg se adapta. Deja de intentar aliviar fortalezas asediadas en terreno abierto, vuelve a lo que funciona. Emboscadas, pasos de montaña, guerra de guerrillas, 1458, batalla de Oranik, 1460, batalla de Skopje, 1462, batalla de Libat. Cada enfrentamiento sigue el viejo patrón, atraer a los otomanos a terreno restrictivo, atacar desde múltiples direcciones, ganar. Las derrotas en Berat se convierten en un caso aislado, una lección aprendida, permanecer en las montañas. Para 1463, Mehmed tiene un nuevo problema. Se está preparando para invadir Bosnia. Necesita tener su flanco balcánico seguro. No puede permitirse que las incursiones albanesas interrumpan sus líneas de suministro. Así que le ofrece a Skanderbeg un tratado, uno real. Se renueva el Tratado de Gaeta. Se reconoce la independencia albanesa. Se suspenden los pagos de tributo durante 3 años. A cambio, Skanderbeg acepta cesar las operaciones ofensivas durante la campaña bosnia. Ambos bandos necesitan una pausa. Los otomanos para consolidarse, los albaneses para reconstruir. El tratado se mantiene durante 3 años. 3 años de paz relativa, el mayor respiro en la lucha desde 1444. Skanderbeg utiliza el tiempo para fortificarse, reconstruye las murallas de Kruje, refuerza la guarnición de Shkodër, almacena suministros, porque sabe que la paz es temporal. Mehmed volverá, siempre vuelven. 1466. El tratado expira. Mehmed envía otro ejército, 30.000 hombres bajo Bayabán Badera. Objetivo, Kruje, de nuevo, porque Kruje sigue siendo el símbolo, sigue siendo la fortaleza que nunca ha caído. Bayabán la asedia. Abril de 1466. La guarnición, 4.000 hombres, el mismo número que en 1450. Pero esta vez, Skanderbeg no lidera la fuerza de socorro móvil. Tiene 61 años, agotado, enfermo, probablemente malaria. Dirige la defensa desde dentro de la fortaleza. El asedio dura 4 meses. Los otomanos lo intentan todo. Minas, artillería, torres de asalto. Nada funciona. Mismo resultado que en 1450. La fortaleza resiste. Los otomanos se retiran. Septiembre de 1466. Pero esta vez la victoria se siente diferente, vacía, porque Skanderbeg se está muriendo, y todos lo saben. La pregunta no es si Kruje puede resistir, es qué sucederá cuando Skanderbeg ya no esté, porque durante 23 años él ha sido la coalición, el estratega, el símbolo, la razón por la que la Liga se mantuvo unida. Sin él, ¿continuará la resistencia o colapsará? Esa pregunta se responde 4 meses después. 17 de enero de 1468. Skanderbeg muere en Leshy, malaria, o posiblemente neumonía. Las fuentes discrepan. Es enterrado en la Catedral de San Nicolás. Los otomanos más tarde desenterrarán su cuerpo y distribuirán sus huesos como talismanes, porque incluso muerto es peligroso. Incluso muerto es el hombre que defendió las montañas durante un cuarto de siglo, el hombre que convirtió el terreno en un arma, el hombre que demostró que en la guerra asimétrica la fuerza menor puede ganar si eligen el campo de batalla. La resistencia no colapsó, se fracturó, porque Skanderbeg no era solo el comandante militar, era el pegamento que mantenía unidas a familias enfrentadas. La familia Dukagjini odiaba a la familia Topia. La familia Arianiti tenía disputas territoriales con la familia Musaka. Estos no eran aliados, eran rivales que acordaron luchar contra un enemigo común, y cuando Skanderbeg murió, el enemigo común seguía allí, pero el mediador no. 1468 a 1478, 10 años. La Liga de Leshe se desintegra lentamente, no por derrota militar, por política interna. La familia Dukagjini firma una paz separada con los otomanos en 1469. Conservan sus tierras, pagan tributo, dejan de luchar. La familia Topia sigue en 1471.
Luego, la familia Arianiti en 1473. Cada acuerdo es ligeramente peor que el anterior, porque los otomanos saben que la coalición se está muriendo. Ya no necesitan ofrecer términos generosos, solo los mínimamente aceptables, y uno por uno, los señores albaneses los aceptan, pero algunos no. Leke Dukakjini, el sobrino de Skanderbeg, rechaza todas las ofertas, sigue luchando, mantiene las fortalezas del norte, Shkoder, Trisht, Jablyak. Tiene quizás 2000 hombres, soldados profesionales, veteranos de Torbiol y Cruchet. Conocen el terreno, conocen las tácticas y siguen ganando pequeñas victorias, emboscadas, incursiones, nada decisivo, pero suficiente para ser un problema. Suficiente para que Mehmed II tenga que mantener tropas en Albania cuando preferiría usarlas en otro lugar. Porque para 1475, Mehmed está planeando algo masivo: la conquista de los territorios venecianos en Grecia, la guerra con Moldavia, el avance hacia Hungría. Necesita cada soldado, y tiene 2000 albaneses reteniendo a 10.000 otomanos en guarniciones de montaña. 1478. Mehmed hace su oferta final, a Venecia, no a los albaneses. Porque para entonces, los albaneses no controlan suficiente territorio para negociar. Venecia controla Shkoder, la última gran fortaleza que aún resiste. Mehmed ofrece a Venecia un trato: entregar Shkoder, conservar sus puestos comerciales costeros, Durres, Ulsing, Antivari. Garantizaremos paso seguro para los mercaderes venecianos, Venecia calcula. Shkoder cuesta 50.000 ducados al año mantener la guarnición. Los puestos costeros generan 200.000 ducados anuales en ingresos comerciales. Las matemáticas son claras. Venecia firma el tratado, 25 de enero de 1479. Shkoder es entregada a los otomanos, no conquistada, negociada. La última fortaleza cae sin asedio. Leke Dukakjini escapa. Lleva a sus soldados restantes a las montañas. Sigue luchando durante otro año. Guerra de guerrillas, ataques y retirada, sin fortalezas, sin líneas de suministro, solo movilidad y terreno. Los otomanos no pueden atraparlo, pero no lo necesitan, porque sin fortalezas, sin bases de suministro, sin financiación, los combatientes de guerrilla no pueden sostener operaciones indefinidamente. Para 1480, la fuerza de Leke se reduce a 300 hombres, agotados, sin suministros. Negocia su propia rendición. Los otomanos le permiten irse. Va a Italia. Muere en Nápoles en 1481. La resistencia albanesa ha terminado. 25 años después de la muerte de Skanderbeg, 35 años después de Torbiol. Pero esto es lo que importa. Durante 35 años, de 4.000 a 15.000 albaneses resistieron a un imperio que conquistó Constantinopla, que tomó Serbia, Bosnia, Herzegovina, la mayor parte de Grecia, que desplegó ejércitos de 100.000 hombres, y lo hicieron con el terreno, con pasos de montaña, con movilidad, con logística, no con números superiores, no con mejor tecnología, con geografía. Y esa es la lección, la que resuena en cada conflicto asimétrico desde entonces. Vietnam, Afganistán, el Cáucaso. Cuando una fuerza menor elige el campo de batalla, cuando entienden el terreno mejor que el invasor, cuando pueden mantenerse a sí mismos a través de líneas de suministro externas, pueden resistir, no para siempre, pero lo suficiente como para hacer la conquista demasiado costosa, lo suficiente como para forzar la negociación, lo suficiente como para demostrar que los imperios no son invencibles. El esqueleto de Skanderbeg se ha ido, los otomanos se lo llevaron, distribuyeron los huesos como talismanes, su espada está en Viena, Museo de Historia del Arte. Su casco está en el mismo museo, bronce, rematado con una cabeza de cabra, el símbolo de las tierras altas albanesas. Pero su verdadero legado no está en los museos, está en la doctrina militar, la comprensión de que en la guerra de montaña el defensor tiene la ventaja, que el terreno puede ser armado, que 4.000 hombres en el lugar correcto pueden detener a 100.000 en el lugar equivocado. Eso es lo que sobrevivió, eso es lo que importa, no los huesos, el plano, y esto es lo que sobrevivió. No la Liga del Este, no la coalición, no las fortalezas, la doctrina, la comprensión de que el terreno no es solo donde luchas, es con qué luchas. Ese conocimiento no murió en 1480, migró. Los combatientes albaneses que escaparon a Italia se convirtieron en los stradioti, unidades de caballería ligera de élite empleadas por Venecia, Nápoles, los estados pontificios. Trajeron consigo el manual de guerra de montaña, ataques y retirada, emboscadas desde la altura, nunca luchar donde el enemigo quiere que lo hagas. El primer regimiento Stradioti se formó en 1479. Venecia reclutó directamente de los campos de refugiados albaneses en Puglia,
800 hombres, veteranos, sabían lo que funcionaba. Venecia los desplegó en la Guerra de Ferrara, 1482 a 1484. Los Stradiotti no luchaban en formación. Atacaban las líneas de suministro, emboscaban refuerzos, desaparecían en los bosques. El comandante veneciano, Roberto Sanseverino, presentó informes que describían sus tácticas como poco caballerosas pero devastadoramente efectivas. Para 1490, las unidades Stradiotti sumaban más de 3.000 en los estados italianos. No eran tropas auxiliares, eran especialistas, a los que llamabas cuando la caballería convencional fallaba. Para el año 1500, todos los principales estados italianos tenían regimientos Stradiotti. El Manual Militar Veneciano de 1509, el manuscrito Coglioni, archivado en la Biblioteca Marciana, dedica una sección entera a las tácticas de caballería albanesa, citando específicamente el movimiento de pinza de Torbiol como modelo para la guerra en bosques. Los huesos de Skanderbeg se habían ido, pero su manual táctico estaba siendo copiado en Venecia, 1847. El teórico militar francés Antoine-Henri Jomini publica Resumen del arte de la guerra. Capítulo 12. Guerra de montaña. Menciona a Skanderbeg por su nombre. Llama a la emboscada de Torbiol un ejemplo de libro de texto de explotación del terreno. La obra de Jomini se convierte en lectura obligatoria en West Point, en St. Cyr, en Sandhurst. La campaña de montaña albanesa entra en el currículo de todas las principales academias militares de Europa y América. Para cuando comienza la Primera Guerra Mundial, los oficiales de Estado Mayor estudian Kruše como un caso de estudio en defensa de fortalezas, la lección específica. Una posición fortificada en terreno elevado con líneas de suministro externas seguras puede resistir indefinidamente contra una fuerza numéricamente superior. Eso no es folclore, es doctrina. 1943, las montañas de Albania de nuevo. Pero esta vez no son otomanos, son alemanes e italianos, Segunda Guerra Mundial. La resistencia albanesa, principalmente partisanos comunistas bajo Enver Hoxha, utiliza el mismo terreno, los mismos pasos, las mismas tácticas. Emboscan columnas en valles estrechos, mantienen posiciones fortificadas en las crestas, atacan las líneas de suministro. Los alemanes despliegan 70.000 tropas en Albania, controlan las ciudades, las carreteras, los puertos, pero no pueden controlar las montañas. Para 1944, los comandantes alemanes presentan informes que suenan idénticos a las crónicas otomanas de 500 años antes. El terreno hace imposibles las operaciones convencionales. Los partisanos conocen cada paso, cada cueva, cada cresta. Albania es uno de los dos únicos países europeos, junto con Yugoslavia, que se libera sin intervención terrestre aliada directa. 29 de noviembre de 1944. Los alemanes se retiran. Los partisanos controlan las montañas. 500 años después de Torbiol, mismas montañas, mismo resultado. 2001, Afganistán. El ejército de los Estados Unidos entra en el Hindu Kush. Las montañas Spin Gar, el complejo de cuevas de Tora Bora, están cazando a Al-Qaeda, combatientes talibanes. El terreno, valles estrechos, crestas altas, elevaciones superiores a 3.000 metros. Estados Unidos despliega una potencia de fuego abrumadora, superioridad aérea, municiones de precisión, vigilancia avanzada. Y el enemigo desaparece en las montañas. Reaparece detrás de los convoyes de suministro. Embosca patrullas en los pasos. Mantiene posiciones fortificadas en las crestas. El ejército de los Estados Unidos publica un manual de campo en 2006. FM 3-90.6. Guerra de montaña y operaciones en clima frío. Capítulo 4. Estudios de caso históricos. Hace referencia a Skanderbeg, específicamente al principio de que en la guerra de montaña la movilidad derrota a la masa, que el bando que controla el terreno elevado y conoce el terreno puede anular la superioridad tecnológica y numérica. El manual todavía está en uso, todavía se actualiza. La revisión de 2023 incluye una sección sobre guerra de drones en terreno montañoso, pero el principio central no ha cambiado. Las montañas favorecen al defensor, siempre lo han hecho, probablemente siempre lo harán. Porque aquí está la cosa sobre el terreno, no le importa la tecnología. Un cañón otomano de 15 toneladas en 1450 tuvo el mismo problema que un obús moderno en 2024. No puedes conseguir el ángulo. Estás disparando cuesta arriba, a un objetivo en una pendiente de 45 grados. La gravedad trabaja en tu contra. El proyectil pierde velocidad. No importa si es una bola de piedra de 400 libras o un proyectil guiado por GPS, la física es idéntica. Y un paso de montaña en 1444 tiene el mismo ancho que un paso de montaña hoy. No puedes ensancharlo con mejor logística. No puedes flanquearlo con vehículos más rápidos. La geografía es la restricción, y la restricción es permanente.
Por eso las victorias de Skanderbeg importan, no porque sean inspiradoras, porque son replicables. Las condiciones que permitieron a 4.000 hombres detener a 100.000 en 1450 existen en docenas de zonas de conflicto ahora mismo. El Cáucaso, Yemen, los Andes. Donde quiera que el terreno sea vertical, donde quiera que el defensor conozca el terreno mejor que el atacante. La lección no es histórica, es operativa. 2024, el análisis más reciente. Un estudio conjunto del US Army War College y la Universidad de Viena, publicado en el Journal of Strategic Studies. Título: Guerra asimétrica en terreno restrictivo. Un análisis comparativo de conflictos de montaña históricos y contemporáneos. El estudio compara 15 campañas de montaña históricas, desde las Termópilas en el año 480 a.C. hasta la guerra soviético-afgana en la década de 1980. El hallazgo: en cada caso, donde el defensor tuvo 3 ventajas, conocimiento del terreno, líneas de suministro externas y apoyo popular, el atacante fracasó, independientemente de la superioridad tecnológica o numérica, cada caso. Y el estudio identifica específicamente la campaña albanesa de Skanderbeg como el primer ejemplo bien documentado de los 3 factores operando simultáneamente. La Liga de Lecce conocía cada paso, tenían barcos de suministro venecianos y napolitanos, y tenían la población local. Los otomanos tenían 100.000 hombres y el mejor ejército del mundo, y perdieron, no una vez, repetidamente, durante 35 años. Esa es la verdadera historia. No que 4.000 hombres fueran valientes, sino que 4.000 hombres en el lugar correcto hicieron irrelevantes a 100.000 hombres, que la geografía puede ser un arma, que el terreno es un multiplicador de fuerzas, que el bando que elige el campo de batalla gana. Skanderbeg entendió eso. Los otomanos lo aprendieron. Cada ejército desde entonces ha tenido que volver a aprenderlo, porque los imperios siempre piensan que la próxima campaña será diferente, que los números superiores importarán esta vez, que la tecnología superará al terreno, y entonces marchan hacia un paso de montaña y descubren que algunas lecciones son más antiguas que la pólvora, más antiguas que los imperios. Las montañas no se preocupan por cuántos soldados traes, les importa cuánto conoces el camino. Y si no lo haces, si sigues un mapa mientras el enemigo sigue la memoria, ya estás vencido. La batalla termina antes de empezar. Eso es lo que demostró Tourbiol. Eso es lo que confirmó Kruger. Eso es lo que las montañas todavía enseñan, a cualquiera que quiera escuchar. 4.000 hombres no aplastaron a 100.000 soldados otomanos. Lo hizo un paso de montaña. Los hombres solo sabían cómo usarlo.